show you something. El Bayern Múnich es el campeón de la Champions League 2020, un año difícil, lleno de imprevistos, cambios forzosos, saturado calendario, pero al final el equipo alemán consigue su sexta orejona. Mi nombre es Nicolás Benavides y te invito a repasar conmigo las 6 Copas de Europa del Bayern Múnich. El Bayern Múnich junto al Ajax y el Real Madrid son los únicos 3 equipos que han ganado la Copa de Europa 3 años de manera consecutiva. Nos remontamos a la temporada 1973-74 en Bélgica. La final reunió al Atlético de Madrid y al Múnich. Los españoles contaban con Luis Aragonés como referente, mientras que los teutones estaban liderados por el mítico defensor Franz Beckenbauer y Gerd Müller en la delantera. Por cierto, hasta la fecha, el máximo goleador histórico del club. Esta final ha sido la única que tuvo que disputarse a doble partido, pues en aquella época los penaltis aún no hacían parte del sistema. El primer partido culminó empatado a 1 gol. Luis Aragonés anotó el primer tanto al minuto 114, exacto, ya en la prórroga, y cuando parecía que la copa ya se iba a Madrid, el zaguero central alemán Georg Schwarzenbeck igualó el marcador al minuto 120. El segundo partido fue prácticamente un trámite para el Bayern. El centrocampista Uli Hoeneß anotó doblete. El bombardero Gerd Müller también colaboró con 2 golitos. La copa se fue a Múnich y los alemanes festejaron su primer título continental. Al año siguiente, el Bayern se metió nuevamente a la final del máximo certamen a nivel de clubes después de dejar en el camino en las semifinales al Saint-Étienne francés. Ahora, el Leeds United le hacía los honores a la escuadra dirigida por Dietmar Kramer. El primer tiempo culminó en igualdad a 0 goles, estaba reñido, pero en la parte complementaria Franz Roth al 71 y Gerd Müller al 81 le dieron la victoria al conjunto bávaro. Para 1976 el consolidado juego alemán repitió final. Su mentalidad vertical y ríspida caracterizaban la entereza de un equipo que despachó en la semifinal al Real Madrid y que ahora se preparaba para encarar un complicado duelo ante el Saint-Étienne. Correcto, el equipo que un año antes tuvo que irse a casa por culpa del Múnich. Los franceses querían revancha en Glasgow, sin embargo la defensa alemana, aún comandada por el Kaiser Franz Beckenbauer, era impenetrable. El héroe de la noche fue Franz Roth, anotó un gol de tiro libre magistral que se coló lentamente en la portería de Ivan Kurkovic. La edición número 46 de la Champions League se produjo en la temporada 2000-2001. El Bayern Múnich eliminó de nueva cuenta al Real Madrid en las semifinales y aquel Leeds United competitivo, por supuesto no el de ahora, perdió ante el Valencia, así que la final sería ante los Chess. Quizás algunos nombres por la relativa cercanía te suenen familiares. Por ejemplo, en el equipo español estaba Roberto Ayala, defensor argentino, el guardameta español Santiago Cañizares y por supuesto Pablo Aimar, ídolo de infancia del gran Lionel Messi. Los alemanes confiaban su valla al mítico y temperamental Oliver Kahn. En defensa, el central Thomas Linke y el volante, además elegido mejor jugador del torneo, Stefan Effenberg. El Valencia abrió el marcador con un penalti ejecutado por Gaizka Mendieta. Después el Bayern tuvo la oportunidad de empatar por la misma vía, pero Mehmet Scholl erró su ejecución. Poco después y nuevamente desde los 11 pasos, Effenberg puso las cosas parejitas. Aquella Champions se decidió en la fatídica tanda de penaltis. Al final, el Bayern erró solo 2 lanzamientos. Oliver Kahn fue la figura de la tanda, le atajó el quinto cobro a Mauricio Pellegrini y el Bayern Múnich ganó su 4ª Copa de Europa en la historia. Quizás la 5ª Copa Continental sea la más querida y recordada por los aficionados de la Bestia Negra. En la campaña 2012-2013, el Bayern Múnich ganó la Liga y la Copa de Alemania. Se consagró con la orejona y lo hizo nada más y nada menos que contra el Borussia Dortmund, su máximo contendiente del fútbol alemán. No era solamente una final, también se jugaba el orgullo, la reputación, el prestigio. El estadio de Wembley fue el elegido para presenciar la final de la Champions. El primer
primer tiempo culminó sin goles, pero sí con opciones claras de peligro para ambas escuadras. El tridente bávaro se asoció al minuto 60 y fue letal. Ribéry filtró una pelota, Arjen Robben generó su propio espacio y centró para Mario Mandžukić. El croata solo tuvo que empujarla. 8 minutos más tarde, Ilkay Gundogan igualó el compromiso desde el manchón del penalti y a estas alturas el partido necesitaba un héroe. A 2 minutos de concluir el tiempo reglamentario, Arjen Robben se convirtió en la figura del partido al anotar el decisivo y definitivo gol de la victoria. El 10 fue el Robin del compromiso, un superhéroe que llegó justo cuando más se necesitaba. Ahora, 2020, el Bayern Múnich ganó su sexta Copa Continental ante un Paris Saint-Germain que fue un digno rival. Los alemanes se llevan a casa el trofeo, una bonificación que supera los 130 millones de euros, reconocimiento, un récord de goles anotados en una misma edición de Champions League, respeto, en fin. Yo me despido, mi nombre es Nicolás Benavides y no se te haga raro que la próxima temporada el Bayern Múnich repita la gloria. Te mando un abrazo.